Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que prepárense, porque van a necesitar pañuelos. Sí, como lo oyen, hoy vamos a hablar de un momento particularmente emotivo entre Burak y Neslihan, esos personajes que nos tienen enganchados a la pantalla cada noche. Si eres fan de las series turcas, seguro que sabes de quién estamos hablando, pero si eres nuevo por aquí, te ponemos un poco en contexto. Burak y Neslihan son dos personajes de una serie que ha conquistado a medio mundo con su trama llena de giros inesperados, pasiones desenfrenadas y, sobre todo, emociones a flor de piel. En este vídeo vamos a analizar una escena en particular donde Burak, con un gesto inesperado, hace llorar a Neslihan. Pero ojo, no se trata de lágrimas de tristeza o decepción, sino de lágrimas que nacen de lo más profundo del alma, lágrimas que reflejan una mezcla de emociones tan intensa que te dejará sin aliento. Vamos a desmenuzar ese momento, a entender qué lo provocó, cómo se desarrolló y, sobre todo, qué significa para la relación entre Burak y Neslihan. Antes de que sigamos adelante, quiero aprovechar este momentito para recordarles que si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan analizando con nosotros cada detalle de estas series que tanto nos apasionan, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo y no se perderán ni un solo detalle de sus personajes favoritos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta escena que promete dejarnos con el corazón en un puño. Para entender la magnitud del momento que vamos a analizar, es crucial que recordemos un poco el contexto en el que se desarrolla. Burak y Neslihan a lo largo de la serie han atravesado un torbellino de situaciones, malentendidos, traiciones, secretos oscuros, rivalidades familiares y, por supuesto, una pasión que arde con una intensidad difícil de controlar. Su relación es una montaña rusa de emociones, un tira y afloja constante donde el amor y el odio parecen caminar de la mano. En los capítulos previos a esta escena en particular, Neslihan ha descubierto una verdad dolorosa sobre el pasado de Burak, una verdad que pone a prueba la confianza que tenía en él. Se siente traicionada, herida y confundida. La decepción la consume por dentro y la distancia entre ellos se hace cada vez más grande. Burak, por su parte, es consciente del daño que ha causado y se siente impotente para reparar la situación. Intenta acercarse a Neslihan, explicarle sus motivos, pero ella se niega a escucharlo. Está demasiado dolida para perdonar, al menos por el momento. La tensión entre ellos es palpable, la comunicación se ha roto y el silencio se ha convertido en su peor enemigo. Ambos sufren en silencio, cada uno a su manera, lamentando la pérdida de la conexión que una vez los unió. Neslihan se refugia en su trabajo intentando distraerse del dolor, mientras que Burak se sumerge en sus propios pensamientos, buscando una solución, una manera de recuperar el amor de Neslihan. Y es en este contexto de dolor, confusión y desesperación donde se produce la escena que nos ocupa. La escena comienza con Neslihan llegando a casa, después de una larga y agotadora jornada laboral. Se le ve cansada, abatida y con la mirada perdida. Abre la puerta y entra en la casa, que se siente vacía y silenciosa sin la presencia de Burak. Deja su bolso sobre la mesa y se dirige hacia el salón, donde encuentra una nota sobre la mesa. La toma con curiosidad y comienza a leerla. La nota es de Burak. En ella, le pide que se reúnan en un lugar especial para ellos, un lugar que tiene un significado importante en su historia de amor. No le da más detalles, simplemente le pide que confíe en él y que acuda a la cita. Neslihan duda. ¿Debería ir? ¿Puede confiar en Burak después de todo lo que ha pasado? La desconfianza la corroe por dentro, pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de esperanza se enciende en su corazón. Finalmente decide ir. Se pone su mejor vestido, se maquilla ligeramente y se dirige al lugar indicado. Al llegar, se encuentra con un paisaje de ensueño, el lugar está decorado con luces, flores y velas. La atmósfera es mágica, romántica y evocadora. En el centro del lugar, ve a Burak, esperándola con una sonrisa tímida en los labios. Burak se acerca a ella y la saluda con dulzura. Le dice que ha preparado todo esto para ella, para pedirle perdón por el daño que le ha causado. Le explica que su pasado es complicado, que ha cometido errores, pero que nunca ha dejado de amarla. Le jura que su amor por ella es sincero, puro y verdadero. Neslihan lo escucha en silencio con lágrimas en los ojos. Las palabras de Burak la conmueven profundamente, pero aún siente dolor y desconfianza. No sabe si puede perdonarlo, si puede volver a confiar en él.
Entonces, Burak hace algo inesperado. Se arrodilla frente a ella y le entrega una pequeña caja. Neslihan la toma con manos temblorosas y la abre lentamente. Dentro de la caja encuentra un anillo que simboliza el amor eterno. Burak le dice que quiere pasar el resto de su vida con ella, que quiere construir un futuro juntos, lleno de amor, felicidad y comprensión. Le pide que se case con él. En ese momento, las lágrimas de Neslihan fluyen libremente por su rostro. Son lágrimas de emoción, de sorpresa, de felicidad y de alivio. Lágrimas que reflejan la intensidad de sus sentimientos, la profundidad de su amor por Burak. No dice nada, simplemente asiente con la cabeza y se lanza a los brazos de Burak. Lo abraza con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer. Burak la besa con pasión y ternura, sellando así su amor para siempre. Este es el gesto que te llega al alma. No es solo la propuesta de matrimonio, sino todo lo que la rodea, la sinceridad de Burak, su arrepentimiento, su amor incondicional y su deseo de construir un futuro junto a Neslihan. Es un momento de redención, de reconciliación y de esperanza. Un momento que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, cualquier dificultad. La escena continúa con Burak y Neslihan bailando bajo las estrellas, disfrutando de su amor y de su felicidad. Se juran amor eterno y prometen no volver a separarse jamás. La escena finaliza con un beso apasionado, un beso que sella su compromiso y que nos deja con una sonrisa en los labios. En resumen, el momento en que Burak hace llorar a Neslihan es un punto de inflexión en su relación. Es un gesto que demuestra el poder del amor, la importancia del perdón y la capacidad de superar las dificultades. Es una escena que nos conmueve, que nos emociona y que nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Hemos visto cómo un simple gesto, una propuesta de matrimonio sincera y emotiva, puede desencadenar una avalancha de emociones y cambiar el rumbo de una relación para siempre. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y por estas historias que nos tocan el corazón. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Me gustaría saber qué les pareció esta escena en particular. ¿Les conmovió tanto como a mí? ¿Creen que Neslihan hizo bien en perdonar a Burak? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos personajes y sus historias. ¿Qué otros momentos de esta serie les han marcado profundamente? Cuéntenmelo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Recuerden que subimos vídeos todas las semanas con análisis, noticias y curiosidades sobre sus series turcas favoritas. Así que no se lo pierdan. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco 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 asterisco. Pero la escena no termina ahí, amigos. La magia de la televisión turca reside en los detalles, en las miradas, en los silencios que dicen más que 1000 palabras. Después de la propuesta, después del abrazo y el beso que sella su amor, hay un interludio que es fundamental para comprender la evolución de Burak y Neslihan como pareja. Recordemos que la serie no es un cuento de hadas. Burak no es un príncipe azul inmaculado y Neslihan no es una damisela en apuros. Ambos son personajes complejos con cicatrices del pasado y luchas internas que los hacen aún más humanos y cercanos a nosotros. Después del beso, Burak toma la mano de Neslihan y la guía hacia un pequeño rincón que ha preparado especialmente para ella. Allí hay un álbum de fotos, un recorrido visual por los momentos más importantes de su relación, su primer encuentro casual, sus primeras citas torpes, sus risas compartidas, sus momentos de complicidad y también, por supuesto, los momentos de dolor y conflicto. Mientras hojean el álbum juntos, Burak le explica a Neslihan que ha querido crear este recuerdo tangible para demostrarle que cada uno de esos momentos, buenos y malos, han contribuido a construir el amor que sienten el uno por el otro. Le dice que no se arrepiente de nada, ni siquiera de los errores que ha cometido, porque esos errores le han enseñado a ser un mejor hombre y a valorarla aún más. Neslihan, con lágrimas en los ojos, escucha atentamente cada palabra de Burak. Se da cuenta de que a pesar de todo el dolor que ha sufrido,
el amor que siente por él sigue siendo más fuerte que cualquier otra cosa. Reconoce que Burak ha cambiado, que ha madurado y que está dispuesto a luchar por su relación. Pero la escena no se limita a un simple acto de reconciliación. Burak también aprovecha este momento para abrirse completamente a Neslihan y contarle detalles de su pasado que nunca antes se había atrevido a revelar. Le habla de su infancia difícil, de la relación conflictiva con su padre, de las presiones familiares que lo han marcado y de los errores que ha cometido en el pasado para complacer a los demás. Al escuchar la historia de Burak, Neslihan comprende mejor sus motivaciones y sus miedos. Se da cuenta de que él también ha sido víctima de las circunstancias y que ha luchado por superar sus propios demonios. Siente una profunda compasión por él y se da cuenta de que su amor no solo es pasión y romance, sino también empatía y comprensión. Este momento de vulnerabilidad mutua es fundamental para fortalecer el vínculo entre Burak y Neslihan. Al compartir sus secretos más profundos, se muestran tal como son, sin máscaras ni disfraces. Se aceptan el uno al otro con sus virtudes y sus defectos, y se comprometen a construir una relación basada en la honestidad y la confianza. Pero la escena no termina con un final feliz perfecto. Después de la confesión de Burak, Neslihan también decide compartir con él sus propias inseguridades y miedos. Le confiesa que le preocupa no ser lo suficientemente buena para él, que teme no estar a la altura de sus expectativas y que le da miedo volver a ser herida. Burak la abraza con ternura y le asegura que la ama tal como es, con todas sus imperfecciones. Le dice que no espera que sea perfecta, sino que simplemente sea ella misma. Le promete que la protegerá y la amará incondicionalmente, y que juntos superarán cualquier obstáculo que se les presente en el camino. Esta conversación honesta y sincera es la clave para que Burak y Neslihan puedan avanzar juntos hacia un futuro feliz. Al expresar sus miedos y vulnerabilidades, se dan permiso para ser imperfectos y se comprometen a apoyarse mutuamente en su crecimiento personal. La escena culmina con un plano detalle de las manos entrelazadas de Burak y Neslihan. Este simple gesto simboliza la unión de sus vidas, su compromiso mutuo y su esperanza en un futuro lleno de amor y felicidad. Pero, ¿qué significa realmente esta escena para el desarrollo de la serie? Más allá del romance y la emoción, este momento clave representa un punto de inflexión en la relación entre Burak y Neslihan. Después de superar tantos obstáculos y desafíos, finalmente han logrado construir una base sólida para su amor, la honestidad, la confianza y la comprensión mutua. Sin embargo, no podemos olvidar que las telenovelas turcas son famosas por sus giros inesperados y sus dramas intensos. ¿Será este el final feliz definitivo para Burak y Neslihan? ¿O habrá nuevos desafíos y obstáculos que pondrán a prueba su amor? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto podemos disfrutar de este momento de alegría y esperanza, y celebrar el poder del amor verdadero para superar cualquier dificultad. Porque al final del día, eso es lo que nos engancha de las telenovelas turcas, su capacidad para hacernos creer en la magia del amor y en la posibilidad de un final feliz, incluso en medio de la adversidad. Y hablando de momentos que nos marcan, ¿cuál es tu escena favorita de Burak y Neslihan? Compártela en los comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué momentos de la serie les han llegado al corazón. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Y recuerden, el próximo vídeo estará dedicado a analizar los mejores looks de Neslihan. Así que no se lo pierdan. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas.